El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Cordial saludo para todos. Estamos acá en su programa El Plan de Intervenciones Colectivas, programa que se realiza gracias a un convenio vigente con la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia. El día de hoy vamos a tocar un tema que es fundamental y que muchos de nosotros desconocemos o tenemos una información que puede ser errada, y hace referencia a cómo usamos el oxígeno, ¿sí? El oxígeno hay que tener en cuenta que es un medicamento. Por lo tanto, uno debe seguir las indicaciones del médico en cuanto a su dosis y el tiempo del que uno va a utilizarlo. Por ejemplo, si te dicen oxígeno a 2 litros por minuto durante la noche, es en ese tiempo a 2 litros y solamente en la noche, ¿sí? Si te dicen a necesidad, pues ahí sí el médico te dará las indicaciones para que tú puedas reconocer cuándo lo debes utilizar según los signos o los síntomas que tengas de tu patrón respiratorio. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Si el médico te dice lo debes utilizar siempre, es 24 horas, es de manera permanente a 3 litros por minuto, pues también, siempre seguir esas indicaciones. Nos vamos a mostrar cómo se debe utilizar de una manera adecuada el equipo que es más común, que es el concentrador de oxígeno, ¿sí? Es este equipo que tenemos acá. Es muy importante tener en cuenta que los concentradores de oxígeno, como lo mencioné, el oxígeno, al ser un medicamento, si lo utilizamos inadecuadamente puede tener efectos adversos o efectos secundarios, incluso tiene un efecto tóxico en el organismo. Entonces ahorita la doctora pues ya nos va a hablar como de todos esos efectos que pueden tener en nuestro organismo si los utilizamos de manera inadecuada. Acá vemos un concentrador. Este es el concentrador más común, ¿sí? ¿Qué podemos evidenciar? Tiene el sistema de energía. Hay que tener en cuenta que este tipo de dispositivos son eléctricos, por ende deben estar conectados a una fuente de energía. Lo ideal es que la fuente de energía, obviamente, pues podamos tener con ella en la casa. Si hay alguna persona que no cuente con energía eléctrica o que su lugar de residencia sea muy escaso, digamos, este servicio de manera permanente, es muy importante que nos avise al hospital, porque en este caso este no sería el equipo indicado, sino una bala o una pipeta de oxígeno, ¿sí? Para las personas que sí cuentan con este servicio público, esta pues la van a conectar a la fuente de energía de la casa, ¿cierto? Aquí vemos un botón para prender y apagar on off, y acá vemos los litros. Entonces simplemente con esta perilla, uno al conectar empieza a subir esta bolita y me va a marcar dónde debo parar, ¿sí? Entonces vemos que está numerada generalmente del 1 al 5 y yo ya elijo el número de litros que me le hecho el médico. Si me dijo que a 2, pues abro esta perillita hasta que esta bolita se pare en el 2 y ahí lo voy a dejar, ¿sí? Muy importante eso. Algunas veces los pacientes dicen, no, es que yo me sentí muy asfixiado, entonces lo subí a 3, a 4, a 5. No todos los sistemas de oxígeno le pueden servir, ¿sí? Todo tiene un límite. Cuando nosotros acá a nivel hospitalario administramos oxígeno, tenemos cánulas nasales, pero también tenemos otros equipos. Tenemos las máscaras simples, tenemos el equipo Venturi, tenemos máscaras de no reinhalación, tenemos también cuando un paciente esté ya muy crítico lo tenemos que intubar para darle un soporte ventilatorio pues mucho más potente. Entonces, dependiendo de cada condición, es cada sistema. Entonces, nos van que nosotros en nuestras casas lo hagamos. Por ejemplo, una cánula nasal, que es esta, la que tiene la mayoría de los pacientes, no me soporta un volumen de más de 5 litros por minuto, ¿sí? Esto está indicado generalmente máximo hasta 3, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Con esto, ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces vemos nosotros que nos van a entregar la cánula, nos van a entregar esta manguera que es corta,
y nos van a entregar un sistema de humidificación. Bueno, este es un frasco que nos sirve para todo el sistema de humidificación. Entonces, cuando nosotros vemos que acá este frasco tiene dos líneas, una línea inferior y una línea superior. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de líquido que vamos a depositar siempre debe estar en medio de estos dos, nunca por encima, pero tampoco nunca por debajo, ¿sí? En las casas, ¿qué podemos hacer? Como no tenemos de pronto la facilidad de comprar siempre agua estéril o agua destilada, podemos hervir agua. Entonces hervimos 1 litro de agua, dejamos que se enfríe, ¿sí? Y lo depositamos en este frasco. Como les dije, obviamente no el litro, sino la cantidad que está indicada. Hacemos un promedio entre estas dos líneas y decimos que lo vamos a intentar mantener en la mitad, ¿sí? Esta agua se debe cambiar cada 24 horas y uno algunas veces ve que los frasquitos no se cambian. Esto saca unas burbujas que ayuda a humidificar todo este sistema. Entonces, por favor, muy importante, agua hervida, dejamos que esté ya fría. Cuando esté fría la vamos a depositar en este frasquito que se abre muy sencillo, ¿sí? Y ya lo vamos a depositar entre estas dos líneas. De recuerdo, la línea mínima y la línea máxima. Nosotros vamos a buscar un punto promedio, nunca por encima y nunca por debajo. Lo vamos a sellar, ¿cierto? Generalmente cuando nosotros lo vamos a utilizar, acá tienen tiene un espacio, lo voy a girar para que nosotros podamos ubicar el sistema de humidificación. Entonces acá ponemos nuestro frasquito y él va a estar ahí de una manera segura. Con esta manguerita, que es la manguerita que nosotros vamos a tener disponible, vamos a unir que es por donde nosotros nos va a salir el oxígeno. Este es un equipo que genera como tal el oxígeno. Y esta es nuestra máscara, pues esta es nuestra cánula nasal, ¿cierto? La cánula nasal, ¿qué condición también tiene? Generalmente algunas veces puede tener acá secreción, ¿sí? Se puede de pronto contaminar. Nosotros la podemos limpiar, podemos garantizar que sea permeable, ¿cierto? Que sea funcional, que realmente pues las personas lo puedan utilizar como sin ningún tipo de inconveniente. Nunca lo debemos limpiar con el sistema de oxígeno encendido, nunca lo debemos limpiar con algo que sea inflamable como el alcohol, ¿sí? Oxígeno y alcohol no se mezclan, para que lo tengamos muy presente. Lo ideal es que al paciente se lo instale es cuando yo ya haya graduado el equipo. Algunas veces las personas ya se conectan su sistema de oxígeno y apenas van a prender el equipo y algunas veces puede estar disparado, puede estar en 5 litros, pues puede estar en un volumen que no es el indicado. Entonces primero organizo mi equipo, cuando yo ya sé cuál es la dosis, ahí sí me voy a poner mi sistema de oxígeno. Igual cuando lo voy a cerrar. Lo ideal es que si me lo voy a retirar, primero apago el equipo y luego ya me retiro mi cánula nasal. La manera correcta de ponerla entonces acá tenemos la cánula. Idealmente esto es para que uno lo gradúe en la parte cefálica, o sea en la cabeza, en la parte posterior, ¿sí? Entonces uno hace, es que eso se ve como tan mal. Victoria, ¿usted me sirve de mi cancha? Entonces acá lo tenemos. Generalmente esta zona es más flexible, pues las canulitas que en sí van a entrar a nuestra fosa nasal, la vamos a mirar. Llega, la pone, hace un proceso, se la ajusta. Te dice cómo te la debes poner. Generalmente hay que tener en cuenta que la nariz va de aquí, obviamente hacia adentro, entonces esas que vienen con una curvatura mucho mayor, yo me la pongo acá y siempre garantizando que quede hacia atrás. Si me la pongo hacia adelante, pues va a quedar contra la fosa nasal como tal y no me va a funcionar el sistema de oxígeno, ¿sí? Entonces acá uno ya tendría su sistema. Hay que tener en cuenta también, este lo vamos a conectar acá y este lo vamos a conectar acá. Hay que tener muy presente que algunas veces las personas utilizan unas mangueras muy largas
¿Para qué? Pues para estar en su casa, pero estar conectadas al equipo. ¿Qué pasa con esas mangueras? Generalmente cuando son demasiado largas hay un espacio muerto muy importante. Lo ideal es que eso pues no se recomienda, porque los espacios muertos que hay entre las mangueras pueden alterar el flujo de oxígeno que te está llegando a ti como paciente. Entonces, generalmente uno ve que estas mangueritas vienen más o menos hasta 3 metros. Hay personas que compran esas extensiones de 10 metros y están en toda su casa y realmente puede ser contraproducente. O sea, una medida promedio de 3 metros que garantiza que lo que está saliendo de tu fuente de oxígeno te llegue a ti es más o menos de 3 metros. Si uno ve que de pronto se tiene que desplazar, pues más fácil comprarle extensión al equipo para que el equipo sea el que reciba pues el distanciamiento que uno pueda necesitar y uno mantenerlo siempre a una distancia aproximada de 3 metros, ¿sí? Yo creo que con la parte de administración de oxígeno, si de pronto ahorita las compañeras pues pueden complementar, lo van a hacer. Vamos a continuar con la parte del uso de inhaladores. Generalmente las personas que utilizan oxígeno están acompañadas de una terapia también inhalatoria. ¿Qué pasa con nuestras inhalaciones? Este es el equipo. ¿Cómo hacer una adecuada inhalación? Entonces, cuando nosotros utilizamos inhaladores hay diferentes tipos, tamaños, formas con diferentes medicamentos. Entonces, generalmente el principio de todos es muy similar. Les voy a hablar del convencional, que es el que uno tiene que apretar para hacer pues su puff, ¿sí? Lo primero es verificar el medicamento, ¿sí? El cilindro, que no esté vencido, ¿cierto? Que tenga medicamento y que realmente uno haga pues un uso adecuado del mismo. Hay que limpiar esos cilindros, hay que limpiar el empaque, hay que limpiar la tapa, porque si está contaminado también uno se puede contaminar. Lo segundo, que es muy fácil, muy básico, pero a veces se nos olvida, y es agitarlo. El inhalador se agita, siempre. Ellos tienen un sistema priorizado y también tienen generalmente una sustancia que puede ser en polvo o en líquido, que uno la debe agitar como para poderla movilizar y garantizar que todas esas partículas ya están dispuestas para salir. El tercer paso es hacer una expiración, o sea, sacar todo el aire que uno tiene adentro, soplar y dejar prácticamente vacíos mis pulmones para recibir el medicamento. Cuando yo ya soplé o hice una aspiración larga, profunda y mis pulmones quedaron vacíos, ese es el momento adecuado para recibir el inhalador. Entonces yo cojo el inhalador, cierro bien mi boca si lo voy a utilizar directo o a través de una inhalocámara, que también se puede hacer perfectamente. Entonces en ese caso ya voy a hacer la inhalación. Cuando hago la inhalación y recibo el medicamento, lo ideal es, como dice acá la imagen, sostener más o menos unos 10 segundos. Uno cuenta mentalmente 1001, 1002, 1003 hasta llegar a 1010. En ese momento ya el medicamento ha podido bajar y depositarse pues, realmente donde necesitamos. Hay que tener en cuenta que los pulmones pues son obviamente órganos también grandes y que cuando nosotros respiramos muy rápido, pues el medicamento apenas iba en esta parte superior y ya se devuelve. Hay que darle tiempo al medicamento de que baje, de que se precipite, de que realmente pueda actuar donde debe actuar, que es en toda la base pulmonar, para poder hacer el efecto, ¿sí? Entonces cuando ya han pasado los 10 segundos, ya puedo hacer otra vez respiro, hago otra aspiración. Generalmente los pacientes no tienen un puff, sino que tienen más, tienen que repetir, generalmente son 2 puff. Entonces yo ya espero otros 10 segundos para hacer el siguiente puff o la siguiente dosis del medicamento. ¿Y qué quiere decir eso? Volver a empezar. Obviamente pues no lo tengo que verificar nuevamente ni lo tengo que agitar, pero sí desde el paso 3. Vuelvo y hago una aspiración profunda, ¿sí? En ese caso, cuando yo ya haya expirado, respirado y botado todo el aire que uno pueda, como si uno estuviera inflando algo, ¿sí? Sacar todo el aire. En ese momento nuevamente cojo el medicamento. Hay que tener en cuenta que el medicamento se coge hacia arriba, así, nunca hacia abajo, ¿cierto? O sea, la cabeza y el cilindro nunca van hacia abajo, sino que el cilindro siempre va hacia arriba y yo aprieto desde la parte superior. Cuando yo ya nuevamente oprimo ese botoncito que me da, para que nosotros, pues las personas que utilizan el inhalador, saben a qué me refiero, que está en la parte superior, que uno simplemente oprime y baja ese cilindro y ya se activa como todo el sistema. Vuelvo nuevamente, hago una pausa, quedo quietico más o menos unos 10 segundos, vuelvo a contar mentalmente 1001, 1002, 1003.
Lo ideal es que contemos de esa manera, porque si hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí no hay 10 segundos, entonces lo ideal es con calma, ¿sí? De 1001, 1002, 1003, si nos demoramos más tiempo no pasa nada, si nos demoramos menos tiempo sí vas a tener menos medicamento en tu cuerpo. Y luego de que ya haya hecho como ese periodo de apnea, o donde uno sostiene su medicamento, vuelve y respira, y ahí ya, que es muy importante, irse a lavar muy bien la boca. Obviamente cuando nosotros hacemos ese disparo o ese puff, a nuestra boca está entrando gran cantidad de medicamento, ¿sí? Gran cantidad de químicos. Lo ideal es que no se queden en la boca, sino que bajen, pero así yo haga una técnica inhalatoria muy buena, en la boca siempre va a quedar restos de ese medicamento. Entonces idealmente voy, me cepillo, cojo mi crema dental, y obviamente si tengo un enjuague y agua, obviamente, para poder hacer como todo el proceso de higiene bucal, como estamos acostumbrados. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarnos. Recuerden que el personal de medicina, de enfermería, incluso en estos temas de terapia respiratoria, la fisioterapeuta del hospital también puede estar con ustedes para darle todas las recomendaciones pertinentes. Espero que haya sido de su agrado. Ya le voy a dar el espacio a mis compañeras para que podamos hacer un abordaje integral de todo el manejo del oxígeno y también de los diferentes sistemas o medicamentos que nos ayudan a cumplir con una terapia y a mejorar nuestra respuesta respiratoria. Cordial saludo, mi nombre es Victoria López, médica general de la ES Hospital Santa María de Santa Bárbara. El día de hoy vamos a estar con el tema de oxígeno en casa. Esto es, pues hace parte del programa de la PIC, que está con la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal, ejecutado por nosotros. Como ya habíamos visto, uno de los temas muy importantes en este municipio es la oxigenoterapia, ya que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las principales enfermedades que tenemos pues en el pueblo, ¿sí? Y que es importante saber el adecuado uso del oxígeno, como habíamos hablado o en otros temas o en otras patologías. Es un medicamento, es un gas, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, pero no deja de ser, digamos, lo importante como medicamento. O sea, el uso correcto del medicamento nos va a llevar a una estabilidad física con respecto a esa patología. No solamente se usa en enfermedad pulmonar, también la usamos en asma y en algunos niños también se usa el oxígeno. Entonces es muy importante saber qué es eso, ¿cierto? Si vamos a hablar qué es el oxígeno, como les dije, es un gas, está en el aire, lo tenemos todo el tiempo, no necesitamos medicamento para respirarlo. Las personas que no tienen enfermedad pulmonar lo pueden hacer solitas, y esto es súper importante porque nos ayuda con la parte de la energía de nuestro cuerpo y nos ayuda con las funciones básicas, ¿sí? Que tengamos una buena oxigenación nos permite que otros órganos funcionen adecuadamente. Esta parte de la oxigenación o el oxígeno está muy ligada con la hemoglobina, que es la encargada del transporte del oxígeno, ¿sí? Teniendo pues como en cuenta estas cosas, generalmente las personas que tienen enfermedad pulmonar tienen niveles de hemoglobina muy altos, que también pueden ser, digámoslo, nocivo o no, que pueden afectar su parte física, ¿sí? Porque eso hace que haya cambios en la parte de la coagulabilidad de la sangre. Entonces por eso ya viene, o entra a jugar un papel importante el oxígeno. También es importante saber que como el oxígeno es un medicamento, si yo lo estoy usando de manera inadecuada, puede ser nocivo. ¿Cómo así? O sea, todos los medicamentos en uso excesivo me dan un efecto adverso. Uno de los principales efectos adversos del oxígeno, pues el mal uso del oxígeno, es la atelectasia. ¿Qué es eso? La atelectasia es una afectación que pues hace un efecto directamente en el pulmón y me puede llevar a un colapso pulmonar. Y en los niños me puede causar una retinopatía ocular si lo uso mal. Por eso es tan importante el uso de este medicamento bajo la indicación médica. Como nos estaba explicando la jefe con respecto al uso del oxígeno, es importante tener en cuenta que
o sea, toda la funcionalidad del equipo esté bien. Cuando miramos la canulita, que tenga su elasticidad, que miremos que no esté obstruida, pues esta partecita de acá, que no tenga obstrucción. Está indicado también hacer lavado nasal antes de mirar que voy a subir así de manera abrupta pues el oxígeno, y que cuando están las partes de las mangueras que son muy largas, lo que es el acodamiento, o sea, que la manguerita esté de esta manera, me puede hacer que no me llegue lo suficiente, pues el suficiente flujo de oxígeno, y eso me puede generar pues dificultades. ¿Cuándo está indicado el uso de oxígeno? Como les dije, no toda persona que tenga enfermedad pulmonar respiratoria necesita oxígeno domiciliario. No toda persona asmática necesita oxígeno domiciliario. No toda insuficiencia cardíaca necesita oxígeno domiciliario. Eso tiene unas indicaciones especiales. En la parte médica, uno de los indicadores es la saturación de oxígeno en una persona que su capacidad pulmonar no esté tan buena, tiene saturaciones menores a 90. En una persona con enfermedad pulmonar podemos aceptar hasta 88 en la casa sin oxígeno. Ya por debajo de esto ya nos está diciendo el cuerpo que necesita este medicamento, ¿sí? Pero eso no es una indicación absoluta, o sea, solamente con la saturación yo no puedo tomar una decisión de mandar oxígeno para la casa. Existe un examen que se llama unos gases arteriales que me va a indicar si hay unos niveles de hipoxia a nivel sistémico. ¿Qué es la hipoxia? Es la falta de oxígeno en la parte, pues en los tejidos, en el cuerpo. Y eso me da como la indicación. Incluso ese examen también me da la indicación de retiro del oxígeno domiciliario. Pero con ese examen nosotros no contamos en esta institución, por eso a veces lo mandamos y hay dificultades en eso. Entonces ahí es donde prima la clínica del paciente. ¿Cómo así? Si yo solamente tengo el recurso de la saturación de oxígeno y tengo que mi paciente pues está muy asfixiado, pues asfixiado más saturación, porque nosotros podemos presentar la asfixia o la disnea, pero no requerir el oxígeno, ¿sí? Entonces si tenemos estas dos, o sea, estos dos criterios, podemos tomar la decisión de mandar el oxígeno. Cuando el paciente esté mejor de sus enfermedades, pues, o esté mejor, si el paciente tuvo una exacerbación, ¿cómo así? Si el paciente estuvo en el servicio de urgencias porque le dio una neumonía aparte de su enfermedad pulmonar, porque le dio una crisis, que él siempre ha tenido una enfermedad pulmonar y me tocó traerlo pues al servicio de urgencias, yo puedo tomar la decisión de mandarle oxígeno para la casa. Cuando el paciente esté mejor puedo revalorarlo, hacerle unos gases arteriales y retirarlo, ¿sí? Hay pacientes que definitivamente no, que definitivamente necesitan el oxígeno en la casa, pero como les digo, eso es bajo indicación médica. No quiere decir que porque mi familiar tenga esta enfermedad pulmonar es igual a oxígeno, no. Si tiene una buena capacidad pulmonar, todavía podemos darle el chance de que no lo use. Y para ello también contamos con los inhaladores. Hay personas que tienen enfermedad pulmonar y solamente con los inhaladores están compensadítos. Entonces, ahorita en la charla pues anterior se nos dio una indicación de cómo es el uso adecuado del inhalador. A veces solo con tener un buen uso del inhalador estamos compensados de la enfermedad, solamente con hacer la técnica adecuada. Es muy importante saber que lo más recomendado ahora es usar el inhalador con la camarita, porque esa me asegura que el medicamento me llegue a mi parte pulmonar, pero no quiere decir que si no la tengo pues no lo voy a hacer, es lo indicado. Y la otra recomendación muy importante es que hay veces que usamos hasta 3 inhaladores. Los más conocidos, salbutamol, beclometasona, bromuro de ipratropio. Hay otros que son de otras generaciones, que son una sola vez al día, pues que son de acción larga, pero esos no son tan comunes, pero tenemos pacientes que los utilizan, pero no son tan comunes, es porque es muy difícil su acceso, ¿sí? Pero son pues súper buenos, nos dan un control de la enfermedad. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? A decir que si yo tengo, por ejemplo, el uso del salbutamol y el uso de la beclometasona, poner unos horarios. La beclometasona, el uso casi siempre es
cada 12 horas. Entonces me pongo un horario y cuando vaya a usar el siguiente inhalador, o sea el salbutamol, tenga un espacio aproximadamente de 30 minutos. Por ejemplo, a las 7 de la mañana me voy a aplicar la declometazona. Hago como está indicadito en el dibujito, sigo los pasos, si puedo tener la inhalocámara mucho mejor. Voy, me juego la boca, descanso esa media hora, a las 7:30 uso el salbutamol, pues eso es como un ejemplo. Es muy importante saber que el uso adecuado de los inhaladores y el uso adecuado del oxígeno nos van a disminuir el riesgo de la rehospitalización, o sea, de estar yo todo el tiempo hospitalizada porque no soy en el medicamento, o de las reconsultas en el servicio de urgencias. Por eso es tan importante, y más en estos tiempos, que la idea es que estemos en casa, ¿sí? Que evitemos pues las recaídas. Entonces, si nosotros conocemos nuestra enfermedad, aprendemos a manejar esto de manera adecuada, pues vamos a tener éxito en el cuidado, ¿sí? La idea de eso es el bienestar del paciente. Como les había dicho ahorita, la importancia del oxígeno es pues que los otros órganos estén funcionando de manera adecuada, y si yo eso lo tengo bien, evito hospitalizaciones y también evito las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de otras enfermedades? Por ejemplo, la hipertensión pulmonar es una complicación y podemos evitarla. O la falla cardíaca, por ejemplo, a veces no requiere de oxígeno, pero cuando sea necesario, pues hay que hacerlo, ¿sí? Lo otro muy importante que tenemos que tener en cuenta es que si el médico no me da la indicación del uso del oxígeno, no lo voy a hacer, porque tengo que tener en cuenta que hay una enfermedad que es la intoxicación por el oxígeno, lo que les decía ahorita. Uno de los principales efectos adversos es el colapso pulmonar. Entonces, si yo digo, no, es que el vecino, por ejemplo, tiene oxígeno, a mí también, no. Si mi cuerpo, o sea, no está adaptado, o no tengo la enfermedad, o no estoy indicado, no tengo por qué hacerlo, ¿sí? Hay enfermedades que son agudas, que vienen al servicio de urgencias y mejoran. No todas pues necesitan el oxígeno. Y muy importante, los litros de oxígeno son bajo recomendación médica. No es que voy a subirme 2 porque sí, 2 litros, o es que me voy a subir o me lo voy a bajar, no. También es muy importante que sepan que el uso de oxígeno tiene unos horarios dependiendo de la clínica del paciente. A veces nosotros les decimos, úselo toda la noche y en el día descanse, ¿sí? Eso pues son unas indicaciones claras. O cuando se baña, los puedes suspender un momentico. Si el paciente no presenta pues ninguna alteración, también es válido, pero lo ideal es que sean 3 horas continuas del oxígeno y suspenderlo. Y lo otro muy importante que me parece que lo debemos tener en cuenta es que el oxígeno es un gas. Si nosotros tenemos un familiar que tiene oxígeno en la casa, evitar que alguien fume al lado del generador de oxígeno, al lado de la pipeta de oxígeno, porque eso me puede generar pues consecuencias en el hogar. Que el generador de oxígeno esté en un lugar lejano a otros gases, o a la cocina, al fogón, que esté en un lugar de fácil movilización, que siempre lo tenemos que movilizar de manera horizontal y no vertical, y que debe estar en un lugar de fácil accesibilidad para el paciente. Son recomendaciones muy simples, pero que las tenemos que tener en cuenta porque eso también nos evita los accidentes, ¿sí? Entonces, que el lugar esté como adecuado para tener este tipo de cosas, no fumar en estos lugares, tener pues el cuidado adecuado del equipo, saber que cuando esto se deteriore, pues cambiarlo, porque si no, pues no vamos a tener lo esperado. Que también los inhaladores pues tienen un uso y tienen unos efectos adversos. Bueno, espero que me hayan entendido. He intentado ser lo más clara posible. Como les digo siempre, cualquier duda pueden comunicarse con nosotros. Que tengan una feliz tarde, una feliz semana y estén muy bien.